Esto es Diálogos desde la Frontera, del Colegio de la Frontera Norte. Mi nombre es Sergio Cermeño. Bienvenidos. Ciudad Juárez, Chihuahua, es una de las ciudades fronterizas con Estados Unidos que en años recientes ha sido impactada por altos niveles de violencia, particularmente con el tema del feminicidio. La sociedad juarense no se ha quedado como simple espectadora de esta situación. Se ha organizado y ha actuado en la medida de sus posibilidades. Se han registrado mejoras, pero todavía no es suficiente. Y de eso hablaremos el día de hoy, de la participación de las asociaciones civiles en Ciudad Juárez en atención a los jóvenes en particular. Le doy un dato. La red de experiencias Tiraparo atiende a 10,000 jóvenes. Sin embargo, en Ciudad Juárez viven más de 400,000. De ese tamaño es el problema. Me acompañan a través de videollamada desde nuestra sede del COLEF en Ciudad Juárez, Alejandra Rodríguez, quien es coordinadora de la red de experiencias Tiraparo, y María Luisa Ojeda, de la Asociación Alas y Raíces. Los invito a que me acompañen. Alejandra, bienvenida a Diálogos. Gracias, Sergio. Muy buenas tardes. Bueno, pues sí, como te comentaba, ahorita estuvimos en un seminario en el que nos invitó el Colegio de la Frontera Norte con sede aquí en Ciudad Juárez, que fue la verdad muy enriquecedor conocer la experiencia de otros colectivos y de otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan diversos temas, como seguramente ahorita verán algunos que tienen que ver con discapacidades, con el tema de la apropiación de los espacios públicos. En particular, yo estoy representando a la red de experiencias juveniles Tiraparo, que bueno, somos una red de 5 organizaciones de la sociedad civil, cuyo objeto social son las y los jóvenes, sobre todo aquellos que se encuentran en una situación vulnerable, ¿no? Que se encuentran en algunas de las colonias pues, más alejadas y más pauperizadas en la ciudad. Nosotros tenemos 10 centros a lo largo de Ciudad Juárez. Algunos de nuestros centros se encuentran ubicados en el norponiente, otros en el suroriente, y nuestro proyecto se llama Corredor de la Paz, precisamente atendiendo a que estos 10 centros de un lado, de una punta a la otra punta, forman un corredor de 23 kilómetros en el cual tenemos intervención, atendemos más de 111 colonias y llegamos a más de 10,000 jóvenes en la ciudad, entonces pues es un reto muy grande. ¿Cómo fue? Háblame un poco del inicio. Me hablabas que la primera organización para atender a jóvenes, estamos hablando de hace alrededor de 25 años. 1997, una época marcada por la violencia en Ciudad Juárez, el tema de los feminicidios, un tema muy, muy delicado. Háblame de ese contexto. Bueno, me dices que tú en esa época apenas tenías 5 años, pero bueno, platícame desde tu perspectiva de época actual, este momento que se estaba viviendo en Ciudad Juárez. Sí, bueno, pues yo era bastante más joven en ese tiempo, tenía 5 años, pero bueno, desde que se estableció Casa Promoción Juvenil, que es una de las organizaciones que tiene más tiempo junto con Desarrollo Juvenil del Norte, que es la presencia salesiana aquí en Ciudad Juárez, ambas tienen más de 25 años trabajando en la comunidad, y justamente lo que te comentaba como de el papel que tiene la territorialidad dentro de la comunidad y cómo se establecen las relaciones y los lazos dentro de las personas que en ella habitan. Por ejemplo, antes la problemática estaba muy enfocada hacia el norponiente de la ciudad, por eso nuestros primeros centros se enfocan hacia ese lado, ¿no? Un poco más con cercanía hacia el área de Estados Unidos, de la frontera. Y por ejemplo, en los últimos años, también con el desarrollo de la ciudad, o bueno, más bien con el crecimiento que ha tenido la ciudad, la mancha urbana se ha dispersado mucho, sobre todo hacia el suroriente. Ahora también tenemos 2 de los centros enfocados hacia el suroriente de la ciudad, donde, bueno, evidentemente las condiciones, no solamente orográficas, sino habitacionales, son muy distintas. Por ejemplo, en el norponiente de la ciudad, cuando se establecieron Casa Promoción Juvenil de Desarrollo Juvenil del Norte, pues la problemática, por ejemplo, de las pandillas eran un poco más como esos que se conocen como los cholos, era otra, digamos, otra dinámica distinta. Y bueno, pues también ahora, por ejemplo, al surponiente de la ciudad,
pues están dándose como otra serie de factores diferenciados de los que hay en el norte, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay como convocatorias específicas que tratan de atender el hecho de que haya crecido la mancha urbana como de manera tan grande hacia aquel lado de la ciudad. Sin embargo, no existen condiciones para que podamos tener como una mejor calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, los desarrollos habitacionales son muy pequeños, entonces hay a veces familias de 8 o 10 viviendo prácticamente en un cuarto o dos, precisamente por las condiciones de precariedad que existen. Puedes pasar calles y calles y no encuentras centros o lugares donde puedan estar los jóvenes. Les comentaba dentro de ahorita de que compartía la experiencia de Tiraparo, que uno de los centros que más me gusta, que está al suroriente, que es Orientarte, de Casa Promoción Juvenil, prácticamente a diferencia de todos los otros 9 centros, es una traila, o sea, literal es una traila, y cuando vas en la época de verano no hay aire más que un abanico, y es increíble ver a 10 o 20 chavas y chavos metidos en el calorón, porque es el único espacio que encuentran donde pueden tener como alternativas sanas de socialización. Entonces, pues es uno de los más grandes retos que tenemos. Y bueno, aunque ha cambiado mucho la condición juvenil a lo largo de estas décadas, desde los 90, los 2000 hasta ahora, por ejemplo, una de nuestras organizaciones que tiene un poco menos de tiempo de conformada, que es Jaguares Jóvenes de Bien, surge precisamente a partir de la masacre en Villas de Salvarcar, y ahí es cuando se forma esta organización, precisamente por el equipo de fútbol de Jaguares, del Cebetis. Entonces, prácticamente como que también ubicada como un poco más hacia el sur de la ciudad, y es más sencillo como tratar de ponerlas como en esta temporalidad, ¿no? Como te comentaba, unos que tienen 25, otros que tienen 15, y Jaguares que tienen como unos 6 años aproximadamente. Háblame un poco de el nombre que los agrupa en función de lo que hacen. O sea, quiero entender que el objetivo es reunir a los jóvenes, de ofrecerles actividades, en fin, Tiraparo versus ¿qué hacen exactamente? Bueno, la expresión Tiraparo, por si hay otras personas que nos estén viendo que no estén familiarizadas con el término, que se utiliza más al norte de la República, creo que en el centro se utiliza más la expresión echar paro, pero bueno, tirar paro es una expresión que llama a la corresponsabilidad de las demás personas a ayudar al otro. Entonces, nosotros queremos que la ciudadanía sea partícipe de estos procesos, queremos que lo vean como parte de una necesidad apremiante en nuestra comunidad. Una tercera parte de la población en Ciudad Juárez son jóvenes. Sin embargo, no tenemos políticas públicas específicas destinadas hacia las y los jóvenes de manera prioritaria, ¿no? Hay algunos otros programas en los que de manera como lateral se tratan estas problemáticas, ¿no? De la prevención de la violencia, programas de corte social. Sin embargo, no hay como proyectos específicos en el área de juventud. Entonces, Tiraparo, pues además de llamar a la corresponsabilidad, también trata de hacer un llamado a la comunidad para que todos nos sumemos a este esfuerzo y cambiemos la forma en la que vemos a las y los jóvenes, sobre todo aquellos que menos tienen, sobre todo a las y los jóvenes pobres que se encuentran en una marginalización no solamente geográfica, sino económica, a que se integren a los procesos de cohesión social, a que todos somos parte de una gran comunidad en la que sin duda hay muchas diferencias y hay muchos retos, pero lo que tratamos de hacer pues es impulsar el desarrollo integral de las y los jóvenes que se encuentran en estas colonias para que tengan una mejor calidad de vida y puedan tener mayores alternativas hacia su proyecto de vida en el futuro. Alejandra, ¿cuánta gente, cuántos jóvenes atienden la red? Bueno, atendemos a más de 10,000 jóvenes en la ciudad. Tenemos 10 centros, como te comentaba, es desde el primero hasta el último, es un corredor de 23 kilómetros. Y bueno, efectivamente hay una oferta diferenciada dependiendo del perfil de las chavas y de los chavos que se atienden en cada centro, ¿no? Sabemos que en un universo de 10,000 personas hay muchísimas necesidades, intereses, gustos, problemáticas. Evidentemente no todos llegan con las mismas inquietudes ni tampoco con los mismos grados de riesgo ante la situación de la violencia, ¿no? Estos factores de riesgo pues dependen mucho de circunstancias familiares, económicas, de cercanía a veces geográfica. Entonces tenemos diferentes opciones metodológicas como para tratar de comprender estos fenómenos. Es justamente lo que estamos trabajando, pero pues lo que buscamos a través de todas estas herramientas teóricas, metodológicas, de investigación, de trabajo comunitario, es comprender mejor
cómo se desarrolla y se articula la relación entre los miembros de una comunidad dependiendo de dónde están ubicados y cuál es la relación que tienen con los jóvenes. Muy bien, Alejandra. Vamos a ir a un breve corte, no te vayas, en un rato más quiero que nos vuelvas que participes nuevamente. Vamos a ir a un corte. Estamos hablando del papel de las asociaciones civiles y la violencia en Ciudad Juárez. No se vaya, en un momento regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos conversando sobre el papel de las asociaciones civiles y la violencia en Ciudad Juárez. Y bueno, estamos teniendo un enlace con nuestra sede del COLEF allá en esa ciudad, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y me acompaña María Luisa Ojeda. Ella coordina, dirige una asociación que se llama Alas y Raíces y atiende a personas en discapacidad intelectual y psicomotora. María Luisa, bienvenida a Diálogos. Gracias, muy amables, muchas gracias por la invitación y pues contentas aquí desde Ciudad Juárez, hoy con aguanieve, el sábado teníamos calorcito y así que hoy nuevamente saca las chamarras, pero quien no conoce de Ciudad Juárez todo se puede esperar con el clima. Ya. María Luisa, háblanos de esta asociación, ¿cuáles son sus objetivos y desde cuándo se formó? Sí, Alas y Raíces tiene 15 años que se formó desde febrero del 2002 y el objetivo principal de Alas y Raíces es ser el vínculo entre la sociedad y los jóvenes con padres con hijos con discapacidad para que ningún joven se quede sin educación. Se cree que una persona con discapacidad no tiene esa capacidad de aprendizaje o de seguir aprendiendo, ¿verdad? Y nosotros nos hemos dado la tarea de demostrar a la sociedad que todos ellos, no importa la discapacidad, llámese síndrome Down, autismo, Asperger, Turner, Jacobsen, no importa la discapacidad, todo joven tiene derecho a la educación y tiene la capacidad de aprender. Entonces nosotros durante estos 15 años pues hemos ido aprendiendo e innovando junto con ellos e integrándolos a planes educativos y académicos en la sociedad, siendo los primeros con primaria y secundaria abierta exclusiva para personas con discapacidad en nuestra ciudad. ¿Y cómo es que esta actividad ayuda en la cuestión del tejido social? ¿Cómo es que estas personas con estas características se insertan en la sociedad de Ciudad Juárez? Híjola, es de gran importancia porque esos jóvenes anteriormente podían durar 10 años en el kinder, mientras son pequeñitos siempre tienen un espacio en las escuelas, o si son de paga, pues no hay problema, ¿verdad? Pero llega un momento en que en cierta edad ya no tienen otro espacio para ellos y estaban en casa. Se acababa su vida social, su vida de integración, su vida de amistades, su vida de tener una vida propia. A los 12 años, por así decir, que se acaba la primaria, y ya no había más oportunidades para ellos. Hoy por hoy tenemos personas desde los 6 años a los 50, 60 años de edad, de todo tipo de discapacidad. ¿De qué manera? De que esa persona sigue teniendo una vida propia. Reconocemos que en cada persona con discapacidad existe una persona y que no se queda en casa. Si bien es cierto que son personas que no van a ir a votar, que no van a ir a pagar ni siquiera los recibos del teléfono, pero son personas que tienen derecho a una vida propia y a ser integrados. Entonces, hay muchísimas otras cosas en las que ellos son útiles y pues nos ayudan a conocer nuestras cegueras, nuestras debilidades y que tienen un potencial increíble. Solo estando cerca de ellos podemos descubrir toda esa capacidad educativa que ellos tienen, de educar a la sociedad y de educarnos a nosotros. No vamos a sacar profesionistas de ahí, no vamos a sacar a doctores, abogados, pero sí vamos a sacar personas que no nos van a ver en un cártel, ni nos van a ver vendiendo droga, ni nos van a ver cometiendo ciertos homicidios. En una nota roja del periódico jamás van a salir. Sí, justamente la siguiente pregunta que te iba a hacer, justamente en este contexto de la violencia que se ha desatado desde hace ya muchos años en Ciudad Juárez, ¿cómo es que estas personas, con esto que ustedes hacen, bueno, se alejan de estas actividades? Me gustaría preguntarte si están ustedes vinculados y si tienes información de lo que pasa en otras ciudades fronterizas o en el país en general, en México,
con este tipo de personas con estas características? Yo creo que cada ciudad tiene su problemática. Si vemos, nosotros que estamos en frontera y tan cerca de El Paso, Texas, realmente para la población de aquí, nuestros vecinos, es una bendición que llegue un hijo o un joven con discapacidad por todos los apoyos económicos que reciben del gobierno. La población que tenemos por la Organización Mundial y el INEGI es el 5,1% de la población mundial con discapacidad. Entonces, si tenemos en cuenta que somos el 5,1% de la población mundial con discapacidad intelectual y psicomotora, llámese visual, auditiva, motriz, etc., en Ciudad Juárez somos aproximadamente 1.600.000 habitantes. En Chihuahua somos 4.700.000. Pues la población es grande y los recursos muy pocos llegan. Entonces, realmente la discapacidad no viene pura, es discapacidad más enfermedad, más pobreza. Si solamente se tuviera discapacidad y se naciera sano, pues qué bueno, pero cuando viene con esas tres situaciones más, realmente es difícil. Entonces, estuve reciente en un congreso en Acapulco y me quedé impresionada que realmente estaban en cero y en pañales en cuanto a la discapacidad. Entonces, yo creo que cada ciudad tiene su problemática. Podemos sentirnos un tanto bendecidos de estar en frontera y que copiamos mucho los patrones de Estados Unidos. Si no, yo creo que otra situación estaría bastante difícil en Ciudad Juárez. María Luisa, te agradezco... La corrupción. Más la corrupción, por supuesto. María Luisa, te agradezco mucho tu tiempo. Vamos a ir a un breve corte. Bueno, esperamos volver a hablar contigo más adelante, María Luisa, y felicidades Gracias. Por ese trabajo que están realizando. Gracias, muy amable. Vamos a ir a un breve corte. Estamos hablando del papel de las asociaciones civiles en Ciudad Juárez y la violencia. No se vaya. Qué bueno que sigue con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos en nuestro tercer bloque, concluyendo esta emisión. Estamos vía internet conectados con nuestra sede de Ciudad Juárez, del Colegio de la Frontera Norte. Y estamos platicando ahora con Alejandra Rodríguez, con quien iniciamos este programa, de la Red de Experiencias Juveniles Comunitarias Tiraparo, un nombre que me parece muy adecuado justamente para atraer a los jóvenes. Pero Alejandra, platícame brevemente, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Cuál es su mayor preocupación? ¿Cuál es su mayor reto? ¿Y cómo es que esto que ustedes están haciendo está ayudando a aminorar los niveles de violencia? Porque el tema de la violencia, desafortunadamente, sigue siendo una realidad. Platícanos, Alejandra. Claro, como mencionaba Sergio, el tema de la violencia pues es un tema muy complejo que tiene origen en diferentes variables y es precisamente como lo que tratamos de tratar desde la red, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos programas educativos, pero también tenemos programas culturales, programas deportivos. ¿Y qué es lo que buscamos con esto? Pues tratar de hacer una propuesta mucho más plural, donde más jóvenes, tanto hombres como mujeres, puedan encontrar espacios que sean de su interés y que puedan como seguir asistiendo a los diferentes centros que tenemos y a las diferentes actividades. Algo que nosotros nos hemos topado durante los últimos años es que a veces cuando se habla del tema de jóvenes, o lo que a mí me ha tocado ver es que hay como las concepciones desde esta perspectiva adultocéntrica, es decir, las personas que ahora ya son adultas, como los jóvenes como eran en su tiempo, ¿no? Y ahora pues ha cambiado también mucho esto, o bien tratar de traspolar lo que nosotros vivimos como una realidad socioeconómica a todas las realidades socioeconómicas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los millennials es un tema muy socorrido en las redes sociales, en diferentes lugares. Sin embargo, no es lo mismo hablar de los millennials que hablar de, por ejemplo, las chavas y los chavos con quienes nosotros trabajamos en la red, que son de más escasos recursos, para quienes todas estas situaciones de la tecnologías, información, etcétera, no se encuentran como tan arraigadas y tampoco tienen un peso tan grande en su vida como para los que son de otras generaciones. Al menos en nuestro contexto, una de las principales problemáticas que nos encontramos, pues tiene que ver sobre todo con la situación de
falta de acceso a los espacios públicos. Eso es algo que es muy importante, con lo que nos hemos topado, y es una agenda que hemos tratado de impulsar también desde la red. Igual la educación incluyente, como mencionaba María Luisa, como tratar de que quienes más necesitan seguir en la escuela continúen ahí, ¿no? Por ejemplo, es un caso muy socorrido que seguramente hemos escuchado: si alguien está consumiendo drogas en una escuela, lo primero que se hace es expulsarlo. Entonces, las personas que más necesitan encontrar vínculos, espacios de socialización, que más necesitan como el apoyo de la comunidad para salir de esos ciclos, son a quienes más se excluye. Entonces, es una de las principales problemáticas a las que nos hemos enfrentado, y a nivel como red es la profesionalización de nuestros programas. Nosotros empezamos el trabajo como red desde hace 2 años, y lo que hemos tratado de hacer es un intercambio de experiencias. Con eso me refiero a que, bueno, el programa que ya resultó en una organización, tratamos de impulsarlo en otra, ¿no? El que ya ha sido exitoso, que ya están avalados por algunas organizaciones a nivel nacional o internacional, por la CEGOV, por USAID, etcétera, pues tratamos que esos programas se vayan articulando y vinculando en otras organizaciones que no los tienen. Sin embargo, pues, aunque se dice sencillo, son procesos muy complejos, porque cada uno de los centros atiende a una problemática diferente en su comunidad. Son condiciones demográficas, orográficas, económicas muy distintas. Entonces, es complicado a veces replicar estos programas, y es una de las principales apuestas que tenemos como red. ¿Cómo podemos profesionalizar no solamente toda esta serie de conocimientos y metodologías, sino también en la experiencia comunitaria, que es en lo que nos encontramos, y también nuestra experiencia como red desde el año antepasado, de hecho, empezamos una campaña que se llama No tires rollo, tira paro, que lo que trata de hacer es pues un llamado como no solamente a la corresponsabilidad, sino a la empatía, ¿no? De parte de los adultos hacia las y los jóvenes. Y el año pasado tuvimos un encuentro con los candidatos y las candidatas, tanto a gobernador como a alcalde aquí en Ciudad Juárez, y les exponíamos las problemáticas de las y los jóvenes, y ahorita también nos encontramos como en un punto en el que buscamos cómo pasar de estos programas de apoyo, y de alguna forma como que están financiados por el gobierno, por diferentes organismos, a tratar de convertir esos esfuerzos en políticas públicas. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que no dependan nada más de nosotros y de nuestra labor comunitaria, sino que sean directrices que se tomen desde diferentes oficinas de gobierno, diferentes, asignaciones presupuestales, que sean como más eficaces y que no dependan nada más del trabajo de 1 o 5 organizaciones, como es el caso de Tira Paro, sino que sea algo como mucho más profundo. Y justamente estamos ahora como en esa coyuntura de pasar del trabajo cotidiano con las y los jóvenes a tratar de impulsar políticas públicas, pero bueno, eso es un camino muy largo que seguramente nos tomará tiempo. Oye, Alejandra, muy brevemente, esa última parte, ¿tú la consideras, por lo que veo, como una pieza fundamental y clave? En este momento, si yo te preguntara muy concretamente, ¿te hacen caso las autoridades? Y no solamente eso, ¿te responden en cuanto a que lo someten al cabildo, por ejemplo? ¿Hay eso o solamente te dicen, pues felicidades, síguele? Justamente, Sergio, acabamos de pasar un proceso electoral en el cual, pues, por la misma coyuntura se ha dado como que las que eran o los que eran candidatos, pues han mostrado un poco más de interés en estos temas, un poco más de apertura, mesas de diálogo, de diagnóstico y de discusión, pero creo que todavía no vamos, a lo mejor creo que estamos como en ese proceso, ¿no? Pero todavía falta como concretizar muchos puntos. Creo que hay mayor apertura, pero creo que nos falta muchísimo para alcanzar un diálogo más profundo, más interés. Un último dato, a ver si lo tienes. Ustedes atienden a 10,000 jóvenes, pero la población juvenil en Ciudad Juárez, ¿de cuánta gente estamos hablando? ¿De cuántos jóvenes? Pues estamos hablando cerca de 400,000 aproximadamente, los que se encuentran comprendidos sobre todo entre los 15 y los 29 años, porque no todos los organismos los consideran igual. Algunos los consideran como, por ejemplo, de los 12 a los 25, etcétera, pero nosotros tomamos como estándar lo que menciona el Instituto Nacional de la Juventud, que son de los 12 a los 29 años, ¿no? Entonces, en este sector se encuentran aproximadamente una tercera parte de la población de Ciudad Juárez. Es una población enorme que seguramente nos tendrá
en un futuro con otros retos y otras problemáticas, pero que tenemos que atender desde ahora. Alejandra, muchas gracias, felicidades por ese trabajo, mucha suerte. Gracias. Y bueno, al público que nos está viendo, dimensionemos el tamaño de esta realidad. 10,000 jóvenes que están atendiendo esta red, juveniles, de experiencias juveniles comunitarias Tiraparo, insisto en el nombre, los jóvenes que estén escuchando seguramente se identifican, contra más de 400,000. En fin, el reto es enorme, ya lo dijo Alejandra. Alejandra, muchas gracias. Y bueno, a usted lo invitamos a un próximo Diálogos desde la Frontera. Mismo canal, misma hora. Hasta entonces.